día de hoy vamos a hacerle la presentación al tema que nos ha tocado. Nuestro tema es comunicación, pensamiento y lenguaje. Y esta presentación va a estar a cargo de Jenny Carolina Morales, Ronnie Fernando Celis, Jainer García Murillo, Andrés Ríos y mi nombre Juan David Velázquez. La comunicación en el texto nos habla de que es esa acción de compartir ideas, pensamientos o información. En la forma más básica lo define como el sistema donde interactúan dos individuos, en este caso un emisor y un receptor. Para la comunicación, el intercambio esencial entre dos individuos es todo intercambio de interacción entre dos cuerpos. Sin embargo, cuando este intercambio es entre dos seres vivos se hace mucho más complejo, pero no deja de ser lo que la definición llama como la interacción entre dos cuerpos. Por ejemplo, el llanto de un bebé, el simple hecho de llorar está expresando que se siente inconforme o que él quiere expresar algo a su mamá. Este esquema nos muestra cómo la comunicación y los individuos que la utilizan, que interactúan con ella, qué utilizan, a través de qué comunican. Ejemplo, los animales comunican a través del color, el sonido, la química. Según el texto, también nos habla a nosotros como seres humanos, como individuos, utilizando palabras, signos y todo lo complejo del lenguaje. A través de algoritmos, a través de codificación, los computadores se comunican con personas o entre máquinas. Los algoritmos, como código binario, como demás lenguajes de programación, interactúan como máquinas y seres humanos, entre máquinas y seres humanos. Nosotros como seres humanos utilizamos el lenguaje, palabras, sonidos, el arte, la música para comunicar nuestras ideas, pensamientos. Y los animales, pues a través del color, del sonido o también de la parte química, expresan diferentes acciones. Esta metáfora hace una comparativa entre el ordenador y el cerebro humano. Nos habla de cómo funciona el cerebro neuronalmente, cómo funcionan las neuronas, las células, mediante impulsos eléctricos, nos dan, activan o desactivan neuronas. Cada impulso que emite la neurona activa o desactiva una acción. Esto lo comparan con el lenguaje binario, donde se reduce, toda la información se reduce a unos. Los algoritmos no pueden generar conciencia, y es ahí donde nace esta diferencia o radica la diferencia del cerebro humano y los ordenadores. La conciencia es eso que nos ayuda a entender qué estamos diciendo, para qué estamos diciendo lo que estamos comunicando. Y también la experiencia emocional juega un papel fundamental en la diferencia entre ordenadores y cerebro humano. Un lenguaje es un sistema de comunicación ordenado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinarios formales. El lenguaje surge como comunicación con los demás y solo después, cuando se ha dominado su control, puede servir para hablar con uno mismo. La opinión entre dos autores tiene que ver con su idea de la relación entre lenguaje y pensamiento. Según Piaget, el pensamiento es anterior al lenguaje, por lo que primero pensamos, hablamos con nosotros y posteriormente lo hacemos con los demás. Entre las características del lenguaje se destacan las siguientes. Es universal, es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. Se exterioriza con el uso de los signos a través de la lengua y el habla. Siguiente.
Es racional debido a que requiere del uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. Se puede manifestar de manera verbal o no verbal. Se encuentra en constante evolución como consecuencia de la comunicación de experiencias. La palabra pensamiento se deriva de pensar, que significa pesar, calcular, juzgar o medir, etc. Y en este sentido expresa la aptitud de examinar las cosas, objetos, las circunstancias. La adaptación se produce mediante dos mecanismos de la mente humana: la asimilación y la acomodación. De esa forma se genera un proceso mutuo de intercambio. La realidad no es captada tal cual, sino que se integra en nosotros adaptándose a los esquemas previos de nuestro cerebro. A la vez, nuestra mente no es pasiva ni rígida. Sus esquemas van modificándose con el objetivo de poder acomodarse a la realidad. Soy Juan David Velázquez y yo les voy a hablar sobre el cognitivismo. El cognitivismo es una percepción sobre la interpretación de una información que tiene una persona. Es decir, que no todas las personas vamos a recibir la información de una misma manera. Hay unas personas que van a recibir la información positiva, hay otras personas que van a recibir la información negativamente, pero todo eso va a variar dependiendo de qué persona la reciba. Básicamente el cognitivismo es como entender cómo piensan las personas también, cómo van a entender la información las personas. El cognitivismo busca cambiar el modo de pensar de las personas para luego cambiar su comportamiento. Para esto aplica una frase que dice que cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Bueno, por otro lado tenemos la literatura del cognitivismo. Se refiere más que nada a un conjunto de obras, teorías y estudios que explican cómo las personas procesan y comprenden y producen el lenguaje desde la perspectiva cognitivista. Es una corriente mayormente que sostiene el lenguaje y está profundamente ligada a los procesos mentales, la percepción, la memoria y la contextualización del mundo. La literatura del cognitivismo estudia cómo el lenguaje y el pensamiento están relacionados, considerando que al leer o a escribir no solo sigamos las reglas, sino que activamos procesos mentales como memoria, imaginación para dar significado. Se enfoca en cómo interpretamos metáforas, símbolos y conceptos basados en nuestras experiencias y esquemas mentales. La psicología cognitiva es una rama de la psicología que forma parte fundamental de las ciencias cognitivas, que se centra en el estudio del procesamiento de información y opera bajo la premisa de que los seres humanos, los animales superiores y las computadoras son sistemas de procesamiento de información. Surge en los años 60 como una respuesta a las limitaciones del conductivismo, que basaban sus estudios en el comportamiento observable, estímulo y respuesta, lo cual era insuficiente para explicar el comportamiento humano, por lo que ellos no consideraban los estados internos o procesos mentales. La aparición de la computadora y el auge de la teoría de la información proporcionaron un marco formal y objetivo que legitimó el estudio de la psicología del razonamiento y los procesos cognitivos. Su objeto de estudio son los procesos mentales que ocurren entre el estímulo y la respuesta, los cuales son la causa de la conducta y se alimentan de la información. Investiga procesos mentales y psicológicos como la atención, la percepción, la simbolización, la memoria, la inferencia, entre otros. Las disciplinas relacionadas con las ciencias cognitivas son la matemática, la lingüística, la ingeniería, la informática, la química, la filosofía, la psicología y la medicina. Históricamente, el cognitivismo, núcleo doctrinal de las ciencias cognitivas,
surgió en los años 60 para superar las limitaciones del conductismo, que era insuficiente para explicar la complejidad del comportamiento humano. Los cognitivistas reconocen la existencia de factores genéticos e instintivos que determinan la conducta y la respuesta a un estímulo no siempre es automática. Para el cognitivismo, los procesos mentales no son como un programa de computadora, aunque mucho más complejos. Esta analogía sugiere que el funcionamiento del cerebro, una máquina bioquímica, es similar al de un ordenador en el procesamiento de información. Ejemplos de hallazgos en la psicología cognitiva son el número mágico de Miller, que es el límite de la memoria a corto plazo, y los experimentos de Sternberg, estudios sobre tiempos de búsqueda de memoria. Mi nombre es Jenny. Entonces, el pensamiento y el lenguaje. Dice que tiene muchas preguntas con respecto a la relación que hay entre estos dos referentes, pero la conclusión que se llega es que son uno mismo. Sin pensamiento no hay lenguaje, sin lenguaje no hay pensamiento. Entonces encontramos que hay diferentes afirmaciones con respecto a lo que acabo de decir anteriormente. En el punto A encontramos que el pensamiento depende del lenguaje, el cual está ligado a la sociedad, transmitiendo la cultura y el conocimiento. Estos dos personajes, Worf y Merleau-Ponty, sostienen que el pensamiento y el lenguaje son interdependientes. Para Muller y Watson, el lenguaje es idéntico al pensamiento, ya que pensar es hablar internamente, es hablar conmigo mismo, para poder después expresar lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, o lo que en este caso hablé conmigo antes de expresarlo verbalmente. En el punto C encontramos que Piaget afirma que el lenguaje depende del pensamiento, diferenciando entre pensamiento egocéntrico como el intuitivo y el comunicativo como el lógico. Esto cambia según la edad de la persona o del individuo. Es lógico o comunicativo para las personas mayores y es pensamiento egocéntrico o intuitivo entre más joven es la persona. En el punto D encontramos que Vygotsky indica que el lenguaje no depende solo de la maduración, sino también del aprendizaje social y cultural, como muestra el caso de los niños ferinos. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje depende según el núcleo familiar donde estemos. Según cómo sea nuestro núcleo familiar, asimismo será la maduración de nuestro lenguaje. En otros aspectos del lenguaje, vemos que el lenguaje está en la totalidad de nuestra vida. Entonces, al estar en una vida activa intelectual, encontraremos los siguientes aspectos. 1. El lenguaje es poderoso para generar la cultura, ya que desde que nacemos estamos en continuo aprendizaje social. 2. El lenguaje condiciona, casi que determina los contenidos culturales, es decir, que como es un poderoso medio de aculturación, constituye una especie de filtro que permite pasar parte del contenido de lo que nuestra sociedad nos demuestra cada día o nos enseña cada día. ¿Eso qué quiere decir? Que así como puede ser fácil aprender la parte matemática, se nos puede ser difícil expresar o aprender la parte física. El lenguaje y la sociedad son inseparables, solo que en la sociedad se aprende el lenguaje y solo con el lenguaje se aprende a socializar. Es muy dudoso que pueda existir un pensamiento sin lenguaje, es decir, es un instrumento de comunicación, pero antes es un instrumento del pensamiento, ya que es difícil concebir un pensamiento sin lenguaje, porque pensar es hablar con uno mismo.